hermanos, realmente por ahí la verdad es que tengo un montón de cosas en mi corazón. Y como que se hace, no sé si difícil, pero yo soy muy así, largo lo que tengo adentro. Trato de sacarme lo que Dios pone en mí, trato de darlo tal cual Dios lo pone. Por ahí no es algo muy armado, por ahí no es muy teológico, por ahí tiene muchas falencias, pero es lo que Dios pone en mi corazón y como yo lo recibo, trato de interpretarlo y darlo a la iglesia del Señor. Quiero que usted abra su Biblia, porque traen Biblia, ¿no? Amén. En Jeremías. Jeremías. Capítulo 1. Un hombre de Dios, profeta de Dios. Y hoy el hermano también en la apertura hablaba de que somos un pueblo especial, un pueblo único. Y yo le voy a hablar algunas cosas medio entremezcladas. Le voy a hablar de Jeremías, pero también le voy a hablar de algunas cosas que Dios puso en mi corazón y que Dios vino por todos y vino por cada uno de nosotros, por cada uno de los pecadores. Pero Dios siempre, en medio de las multitudes, se ha guardado remanentes. Las multitudes no salvan, solo Jesucristo salva. Y muchas veces nosotros corremos atrás de las cantidades, de las multitudes, de que si esto es nuevo, si aquello es nuevo, si esto sirve o si esto no sirve, pero realmente donde tenemos que estar encuadrados es en la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Amén. Fieles a las promesas del Señor. Pero somos un pueblo especial. Somos un pueblo escogido. Somos únicos. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo sienten así? Amén. Esto es una realidad. Pero quiero hablarle un poquito de Jeremías y después me voy a hacer unos salteos. Pero dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 1, vamos a leer del 1 al 10. Dice la palabra: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequía, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra del Señor? Realmente, Jeremías, un muchacho que cuando Dios lo llama, dice que él les dice: soy un niño, no sé hablar. Y es un muchacho que fue criado en Anatot, que era una aldea donde vivían los sacerdotes. Fue formado, criado, bajo las enseñanzas de la ley, de la palabra de Dios, conocía todo lo que era referente a la palabra y fue formado para el servicio, fue formado para Dios. Amén. Pero fíjese que se supone que él tenía 20 años cuando es llamado. Se entiende que tenía 20 años y él dice: soy un niño, porque se entendía que la edad de la madurez era
a partir de los 30 y algo de años, como cuando Jesús comienza su ministerio. Entonces él a los 20 años decía, soy un niño, yo no sé hablar. ¿Amén? ¿Y qué le dice el Señor? No digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y tocó su boca, y dice, he puesto mi palabra en tu boca. ¿Saben? Jeremías, un hombre formado por Dios y para Dios. Por Dios y para Dios. Y cuando uno en estos tiempos escucha quizás mucho el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Y a cuánto le gusta esa palabra? Nos gusta proferir estas cosas porque nos dan una sensación de poder y de autoridad. Nos gusta tener el dominio sobre las cosas, pero el que tiene dominio se llama Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Nos gusta edificar, nos gusta que nuestra palabra tenga autoridad. Y de hecho la tenemos en el nombre de Jesús. Pero no nos olvidemos quién tiene la autoridad. No soy yo, sino que es Él actuando en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, ¿sabe que para llegar a esto, Dios conocía el ámbito en el que se había formado Jeremías? ¿Y sabe en qué contextos? Él se encuentra en Israel en los últimos 40 años antes de la caída de Jerusalén, y está dirigido a Judá. Y vio que dentro de Israel es el pueblo de Dios, pero hay una parte escogida que es Judá. Siempre hay un remanente, siempre hay algo que Dios se guarda. No es que lo guarda de nosotros, sino que se guarda a Él cosas preciosas, como es cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos son preciosos para Él? Amén. Entonces, está dirigido en un tiempo de apostasía, en un tiempo de decadencia total. Un tiempo de decadencia total dentro del pueblo de Dios. Dentro del mismo pueblo que adora a Dios y que dice conocerlo. ¿Sabe qué es la apostasía? Es volverse atrás. Volverse atrás. El arrepentimiento es volverse hacia atrás de la manera de vivir del mundo. Pero la apostasía es volverse atrás de las cosas que yo aprendí del Señor. Y si usted el otro día lo buscaba en un diccionario secular, no en un diccionario bíblico, a veces el diccionario secular te da algunas definiciones que te deja boquiabierto. ¿Y sabe qué es la apostasía para el diccionario secular? Es volverse atrás de los principios que yo tomé cuando me bauticé. No sé si me entienden. Los principios que yo tomé cuando me sumergí en las aguas del bautismo y le dije no al mundo y sí a Cristo, y me morí para el mundo y viví para Cristo. ¿Cuántos están acá todavía? Ya se vienen poniendo el casco, ¿no? Pero es una realidad, es un contexto de apostasía lo que vive Jeremías. Y Dios lo prepara, lo equipa para ese tiempo, lo equipa, le da palabra. Y es un hombre fiel a Dios y fiel a su palabra. Fiel a Dios y fiel a su palabra. En un tiempo tremendo. ¿Sabe que él estaba en el reinado de Josías todavía? Y dice la Biblia que Josías fue un buen rey. Fue un buen rey. Dice la Biblia que fue y uno de los mejores. Y Josías hizo reformas. Pero sabe que Jeremías miró las reformas y las acompañó primero. Y después, no es que dijo, no, esto no sirve, esto. Dejó ahí. Porque sabe que hizo las reformas de Josías, no fueron malas. Y Josías, como le digo, un hombre que había agradado a Dios. Uno de los mejores reyes de Israel. Pero ¿sabe qué pasó? Simplemente reformar las cosas no produjo arrepentimiento en el pueblo. Y lo que Dios necesita es que nuestras vidas, nuestros corazones,
estén arrepentidos delante de su presencia. Cuando uno hace las cosas mal, no es cuestión de seguir haciéndolas mal, es cuestión de arrepentimiento. Y no solo de arrepentimiento, sino de arrepentirse y convertirse a Dios. Arrepentíos, dice, y convertíos. ¿Cuánto entienden esa palabra? Creo que alguna vez lo dije. Judas se arrepintió y fue y se ahorcó. El arrepentimiento solo no sirve. El que se arrepiente y se aparta. El que se arrepiente y se convierte. ¿Amén? ¿Sabe? Jeremías le toca un contexto de apostasía, donde la gente había renunciado a los principios que le habían enseñado. Comenzó a chocar contra una pared. Y él era un profeta de Dios. Y él decía, yo no sé hablar, pero sin embargo Dios había tocado su boca. Y fíjese que en a Isaías vino un ángel y le tuvo, Isaías era más grande que él, y tuvo que venir un ángel con el trozo del carbón ardiendo y le limpió la culpa y su pecado. Pero él era un niño, no había todavía, niño en su corazón, porque tenía 20 años, pero era un hombre íntegro con Dios. Simplemente Dios le tocó su boca y puso palabra de Dios sobre él para ser emitida. ¿Qué denunciaba Jeremías? Jeremías tenía la autoridad que dice el versículo 10. Podía edificar, podía arrancar, podía plantar, podía hacer todas esas cosas. Dios lo había dotado, lo había equipado de esa capacidad, de esa autoridad, por el contexto que le tocaba vivir. Pero ¿sabe? A nosotros nos gusta tener esa autoridad. ¿A cuánto les gusta tener esa autoridad? Para edificar, para plantar. Yo quiero tener esa autoridad. Pero ¿sabe? Hay algo. Hay que vivir como vivió Jeremías. Hay que pasar lo que pasó Jeremías. ¿Cuánto me van entendiendo? No es una cuestión de que yo declaro y se hace. Es una cuestión de que yo vivo la palabra de Dios. Soy fiel a Dios, como hoy hablaba la hermana. Hay que ser fiel a Dios. Hablábamos de que somos un pueblo especial, somos un pueblo único. Hablábamos de santidad, se habló de la santidad. Somos santos. ¿Amén? Somos santos, santos, apartados del mal. Cuando nosotros entramos bajo la autoridad de la palabra de Dios, tenemos poder para derribar, para plantar, para edificar, para todas esas cosas. Pero tenemos que estar alineados con la palabra de Dios. Y en un contexto del que se vive hoy, en un contexto de apostasía, donde te venden un montón de cosas, yo quiero decirte que te tenés que ser fiel a Dios y a su palabra. Y Jeremías fue un hombre así, fue un hombre íntegro con Dios. Lo que es íntegro no se puede dividir, lo que es íntegro no se puede separar. No se puede separar. Y él era íntegro con su Dios. ¿Y sabe qué? Le costó muchas veces ser íntegro con Dios. Se metió en una cueva, depresión, un montón de cosas le pasaron, pero él fue íntegro con Dios. Y declaraba lo que Dios le decía, mal que le pese a muchos de los reyes que lo escuchaban. Los reyes, Sedequías le decía, ¿hay palabra de Jehová? Y lo buscaban a Jeremías y decía, sí, hay palabra de Jehová, pero si yo te digo, si te digo lo que me dice Dios, me vas a matar. Y si no, no me vas a escuchar. No, decime, decía Sedequías. Y Jeremías le dijo, no subas contra los asirios, no hagas esto, porque te van a agarrar a vos y te van a matar y te van a agarrar a tus hijos y los van a matar en tu propia cara. Eran fuertes las cosas que decía Jeremías. Y por ahí llamaban a otro profeta para escuchar la otra campana. Porque a veces cuando Dios nos habla de una manera que nos toca y que por ahí es donde nosotros tenemos que humillarnos, donde nosotros tenemos que negarnos, no nos gusta. Entonces vamos a escuchar otra campana. Y llamaron a otros profetas y le decían, no, subí, te los vas a comer. Subí, no hay problema, en 2 años, en 2 meses te los vas a tener, pero ahí vas a ser victorioso.
vas a ser victorioso, te va a ir bien, andá, metele, subí contra tus enemigos. ¿Y sabe qué pasó? ¿Y qué iba pasando? ¿Qué se cumplía? ¿Qué se cumplía? ¿La profecía de Jeremías o la de los otros? ¿Sabe qué se cumplía? La de Jeremías. Un tipo solitario. Yo no digo que tengamos que ser solitarios y andar llaneros solitarios, como dicen, no sirve. Pero era un tipo que servía a Dios, con integridad a Dios. Y no le importaba lo que le iban a decir. Le decía, bueno, si te digo me vas a matar. Sabía lo que se le venía, pero lo decía. ¿Sabe que en un momento él fue criado en una aldea de sacerdotes? Y Pasur era otro sacerdote. Y en un momento Pasur lo manda a azotar. Lo manda a azotar. Yo estimo, no sé, quizás se hayan criado juntos. Quizás cuando eran más chicos habrían andado juntos. Pero ahora uno de esos que con él caminó cuando era chico, hoy lo mandaba a castigar. Fue preso, fue al cepo. ¿Cuántas cosas le pasaron a Jeremías? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por una sola palabra: integridad. 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 Integridad a su llamado. Integridad a lo que Dios había puesto en su corazón. Integridad con lo que tenía que decir. Por eso le digo, a veces cuesta decir algunas cosas desde este lugar. Y hermano, no soy ejemplo de nada, pero quiero ser íntegro con el Señor. ¿Sabe que este muchacho Jeremías tuvo esa autoridad, pero por esa integridad con el Señor? Y Dios sabe a que nos llama hoy, en un tiempo apóstata. ¿Cuánto entienden? Si en ese tiempo Israel estaba en apostasía, hoy está operando en pleno la apostasía. Hoy estamos a full, apostasía a full. A pleno, funciona a pleno. Y funciona. La apostasía es algo que está dentro de la iglesia, no tiene nada que ver con el mundo. Es dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Pero Dios nos llama a ser íntegros con Él, a predicar su palabra tal cual está escrita, sin agregar ni quitar una tilde de este libro de la vida. Qué poco amén, ¿eh? ¿Sabe que la integridad tiene un precio? Tiene el precio de la cárcel, tiene el precio del desprecio, del azote. Dice Jeremías en un momento, dice, tu palabra me fue por afrenta y por escarnio. ¿Qué le produjo predicar o decir la verdad? ¿Gozo y alegría? Le fue por afrenta y por escarnio cuando él hablaba y decía la verdad. ¿Cómo está tu integridad con el Señor? ¿Cómo está mi integridad con el Señor? ¿Predicamos la palabra según lo que está escrito o predicamos según lo que a nosotros nos parece o nos conviene? ¿Usted quiere que las almas vengan a Cristo? ¿Usted quiere que las almas se arrepientan y se conviertan? Predique la palabra, tal como está escrita. Predique la palabra de verdad. Predique la palabra de Dios. No le agregue, ni le quite, ni le invente. Y sabe que la revelación fue sellada y está aquí plasmada. Esta es su palabra. No hay más revelación. No hay más revelación. No hay más revelación. ¿Usted quiere que la iglesia tenga un avivamiento? Predique la palabra.
¿Sabe cuándo vino el avivamiento? Cuando usted lee el libro de Esdras, de Nehemías, cuando encontraron, ¿qué cosa? El libro de la ley, estaba lleno de polvo allá. Y lo trajeron. ¿Y sabe qué hizo el escriba? Se puso en un púlpito de madera. La madera siempre habla de la cruz. Y se puso allí y comenzó a leer la ley. Y el pueblo comenzó a confesar sus pecados y a arrepentirse. Las cosas no van a cambiar por lo que yo declare, van a cambiar por lo que te dice la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios tal como es. Al pecado no le llame, ay, eso, llámele pecado. No, porque por ahí la persona se ofende, por ahí la persona se lastima. El pecado no tiene otro nombre. Porque Jesús murió por mis pecados. No le pone otro nombre. No le pone otro nombre. Pero quiero decirle, ¿por qué? Por unas preguntas. ¿Por qué usted no cree en la policía? Perdón, hermano policía. ¿Será que falta integridad? ¿Por qué usted no cree en un político? Porque hoy dice una cosa y mañana hace otra. ¿Es verdad? Falta integridad. Yo creo que usted cree a un político si hoy le dice esto y mañana cumple sus promesas. El único que cumple sus promesas es Jesús. Amén. ¿Por qué no le cree a algunos pastores? Porque hoy dicen una cosa y mañana hacen otra. ¿Sabe lo que quiere Dios de nosotros? Integridad, fidelidad. ¿Quiere que cambie el curso de su familia? ¿Quiere que cambien, no sé, ciertas situaciones laborales, esto o aquello? No es cuestión de declarar, es cuestión de alinearse a la palabra de Dios. Usted llegue tarde todos los días al trabajo y declare que no lo van a echar. ¿Qué cree que va a pasar? Declárelo usted, diga, no, hoy no me echan. Y llegue 15 minutos tarde. Y vaya mañana 20 minutos tarde, hoy no me echan. Siga declarando. En algún momento le van a decir, ahí tiene la puerta. Yo tengo que ser consecuente con la palabra de Dios. Jeremías fue consecuente con la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuesta negarse. ¿Cómo terminó Jeremías? La Biblia no nos narra cuál fue el final de Jeremías. La otra vez hablábamos con Danielito Duamante y bueno, algunos dicen aserrado, otros dicen apedreado. Cualquiera de las dos no dice y murió viejo y lleno de largos días, ni lo llevó el Señor y lo arrebató y se fue. Aserrado o apedreado, cualquiera de las dos acepciones que usted quiera tomar, no era muy bonita la muerte de un siervo de Dios con integridad. Con integridad. No sé si me puede entender. ¿Cuántos quieren ser íntegros? ¿Cuántos son? Yo no sé, pero si no sos y si te está faltando integridad, en esta tarde Dios te está pidiendo integridad. Dios está pidiendo integridad. Integridad a su pueblo. ¿Y sabe por qué le decía de los remanentes? Porque como le dije al principio, y acá le voy a mechar lo que yo le decía, Dios siempre se ha guardado hombres. Dios tuvo un Jeremías, ¿sí o no? Que en un momento difícil, en un momento donde todo estaba dado vuelta, donde todo el pueblo de Dios hacía lo que quería, no creía, iban tras los Baales, hubo alguien que se paró y dijo, esto no es así. Dios no quiere estas cosas. Arrepiéntanse,
de sus malos caminos y vuelvan hacia Dios. Hubo alguien que les decía la verdad. Si lo toma o lo deja, ya quedaba en la voluntad de los otros. Cuando Dios creó al hombre en el Génesis, y el hombre se corrompió, y esto y lo otro, y llega hasta Noé. Y Dios dijo, voy a destruir al hombre, lo voy a quitar de la faz de la tierra. Pero de repente que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y de ahí lo preservó en el arca, que significa salvación, significa un montón de cosas. Siempre tuvo alguien que Dios se reservó. Tuvo a 300 que no doblaron sus rodillas para tomar el agua. Tuvo 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Siempre Dios se ha guardado remanentes. ¿Y saben qué? Quizá la pregunta en esta noche tiene que ver con la integridad y tiene que ver con qué lado estás. Si estás del lado del remanente o del lado de las multitudes. Dice que muchos le seguían al Señor, pero muchos le seguían de lejos. Muchos le seguían de lejos. Al Maestro hay que seguirlo de cerca. Tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Y eso requiere integridad. Eso requiere fidelidad. Eso requiere integridad con Dios y con su palabra. Hermano, voy a hacer hincapié en esto en esta tarde. Tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra para ser íntegros con Él. ¿Estás dentro del remanente? ¿Estás dentro del remanente? ¿Sos de los que no doblaron rodilla ante Baal? ¿Estás dentro de los 300 que fueron congelados? Dice que eran 22.000 primero. Después bajó a 10.000 y quedaron 300. ¿Se da cuenta que la cantidad no hace la calidad? Y sabe que Dios busca a todos. Dice que muchos son los llamados. ¿Es verdad o no? Ahora dice que son muchos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque son los que están dispuestos a pagar un precio. Son los que están dispuestos a pagar un precio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar precio en esta tarde? Y sabe que estos mensajes a veces uno dice, medio, pero ¿sabe qué? Nos llaman a la reflexión en un tiempo donde nos bombardean multitud de mensajes. Hoy usted no solo me puede escuchar a mí, o al pastor Andrés, o al pastor Mendoza. Hoy usted agarra internet y escucha lo que quiere. Tiene de todo. Y ahí están los peligros. No porque usted me tenga que escuchar a mí porque yo soy mejor. No, hay predicadores en internet que son espectaculares. Pero hay otros que tergiversan la palabra de Dios y la usan para lo que lo quieren ellos. Y si Dios le puso acá, hermano, no lo voy a decir por mí, lo digo, hoy no está el pastor, así que está bueno para decirlo. Sujétese a su pastor, a sus enseñanzas, a su prédica. Sujétese. Para algo Dios le puso en esta iglesia, si no lo hubiese llamado a otro lugar. Pero Dios te trajo acá. Dios te puso aquí para que escuche al siervo de Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Jeremías 20 años. Jeremías 20 años. Acá hay jóvenes. También hay hermanos con más edad. Pero está bueno. Y sabe que en esta noche yo quiero invitar a los que quieren servir a Dios. A los que
que quieren servir, a los que quieren servirle, a los que quieren compromiso con Dios, a esos que anhelan el obispado, que está bien que lo anhele. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No está mal querer ser un siervo de Dios, está muy bien. Está muy bien querer ser un siervo de Dios. Pero, ¿saben? Quiero invitarlo a los que quieren ser siervos de Dios con esta prédica. Porque para mí hubiese sido más fácil decirle, te va a ir bien, ser un siervo de Dios te da autoridad. Si vos sos un siervo de Dios, las cosas te van a salir bien, nada te va a ir mal, vas a saltar los muros, vas a derribar las paredes, vas a hacer esto y vas a hacer aquello, Dios está con vos y vas a hacer todas estas cosas. Entonces yo, con un mensaje así, es mucho más atractivo venir a los pies de Cristo y rendir su vida para ser un siervo de Dios. Pero yo quiero invitar, ¿saben a quién? A los valientes. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y la contraparte dice que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. El reino de los cielos es para los valientes. Yo quiero orar juntos, no por, sino con los hermanos que pasen, las hermanas que pasen, que quieran servir a Cristo con integridad, pero sabiendo el precio que hay. Hay un precio, y es bueno que alguien se los diga. En un tiempo donde se te predica que si vos servís a Dios todo te va fenómeno, te van a salir todas las cosas de 10. Quiero decirte que servir a Dios también tiene sus dificultades, sus confrontaciones. Como dijo Jeremías, tu palabra me ha sido por afrenta y por escarnio. Por afrenta y por escarnio. ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? No, hermano, Cristo lo hizo en la cruz. Pregúntenle a Jeremías. Pregúntenle al apóstol Pablo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, se encuentra con esa autoridad y queda ciego con el resplandor, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Se somete a la voluntad de Dios. Se somete a Él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren someterse a la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren sujetarse a Él? Hermano, es un día donde vamos, yo no sé si rendir, porque quizás muchos han rendido su vida a Cristo, y si alguno no la rindió, bienvenido sea a la familia del Señor.